Millones de alemanas violadas por soldados del Ejército Rojo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo se desarrolló la relación entre los soldados soviéticos y las mujeres alemanas? Saludos. Hoy hablaremos de lo que realmente ocurría en Berlín en 1945. Fue en la primavera de ese año cuando el ejército de la URSS entró en la ciudad y se reunió con el pueblo alemán. Te enterarás de qué ideología se formaron entonces los nazis y qué imagen del soldado soviético impusieron a su pueblo. ¿Es cierto que hubo casos de violación de alemanes por soldados del Ejército Rojo? ¿Cómo castigaron los comandantes de los departamentos a los soldados culpables? ¿Qué impresiones de los rusos quedaron en las mujeres alemanas tras la liberación de Berlín y la victoria en la Gran Guerra Patria? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final, para no perderse nada importante. La crítica situación del ejército de la Wehrmacht. Como probablemente ya sepas, en 1945 se produjo la liberación completa de los países de Europa de las tropas nazis. El Ejército Rojo liberó una y otra vez ciudades y pueblos enteros. Pero en abril comenzó el grandioso ataque contra la capital de la Alemania nazi, la ciudad de Berlín. No es ningún secreto que durante este periodo los nazis se encontraban en una situación difícil e incluso desesperada. Incluso el propio Hitler comprendió que la victoria de la URSS está cerca. Los restos del ejército nazi resistieron en Berlín hasta el final. Mientras tanto, todavía quedaban civiles en la ciudad, y entonces los alemanes decidieron cómo atemorizar a los habitantes alemanes. No en vano, en Alemania ya se había formado una ideología especial basada en la imagen del soldado soviético. Entonces, ¿qué adoctrinaron los nazis a la población indefensa en el último año de la guerra? Aquí todo es muy sencillo. La crueldad, la falta de escrúpulos y la crueldad de los soldados del Ejército Rojo. Los nazis aseguraban a los habitantes de Alemania que el ejército de la URSS arrasaba con todo a su paso. No perdonan ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos. Siempre que pueden, recurren incluso a métodos violentos. Por lo tanto, hay que evitar a esas personas. Huelga decir que los habitantes alemanes creyeron estas palabras. Se asustaron hasta tal punto que, antes de la ofensiva soviética, muchos alemanes abandonaron voluntariamente sus vidas. Según algunas fuentes, se trata de unas 7.000 mujeres. Mientras tanto, algunos alemanes se marcharon a asentamientos cercanos con sus hijos pequeños. Estos últimos, desesperados y sin esperanza, también intentaron no salir con vida. Afortunadamente para los habitantes alemanes, la imagen del soldado soviético resultó ser muy distinta de la que habían descrito los nazis. Cuando el Ejército Rojo entró finalmente en Berlín, su población evitó inicialmente cualquier encuentro con los soldados. Pero al cabo de unos días, los alemanes empezaron a salir de sus escondites. Los alemanes en particular destacaron en este sentido. Se dieron cuenta de lo valientes y al mismo tiempo hermosos que eran los héroes liberadores. Por desgracia, no sin acciones ilegales por parte de algunos soldados. Examinemos este momento en detalle. La relación entre los soldados soviéticos y las mujeres alemanas. ¿Sabías que las acciones ilegales, incluida la violación, estaban prohibidas por orden del propio Joseph Stalin? En vísperas de las operaciones de liberación, estaba en vigor en toda Europa un decreto según el cual los soldados del Ejército Rojo estaban obligados a proteger únicamente a los civiles. Pero eso no era todo. En el territorio de la Unión Soviética, las normas morales siempre eran lo primero. Los combatientes del Ejército Rojo representaban una imagen valerosa y demostraban coraje, patriotismo y valentía con todo su ejemplo. En la liberación de Berlín, tales cualidades ocuparon el primer lugar. Pero, como ya habrán adivinado, también hubo excepciones. No obstante, algunos soldados soviéticos se atrevieron a dar un paso desesperado. Cuando el mando estaba distraído y era incapaz de seguir la pista de cada soldado raso, soldados sin escrúpulos se encargaban de ello. Localizaban a mujeres alemanas, las seguían y cuando se quedaban solas en una habitación, se producía el contacto físico. Eran pocos los casos, pero ocurrían. Además de los soldados rasos, los oficiales se atrevían a cometer semejante fechoría, pero también eran casos aislados. Entonces, ¿qué se hacía con los soldados culpables del Ejército Rojo que violaban no solo el decreto de arriba, sino también los principios morales? En este caso, eran fusilados y prácticamente en el acto. Tal sentencia era ejecutada por los comandantes de escuadrón.
Pero, en general, la relación entre los soldados soviéticos y las mujeres alemanas era favorable. Las mujeres alemanas y sus familias recibieron ayuda durante este difícil periodo. Los soldados del Ejército Rojo podían proporcionar cualquier ayuda en la casa y el hogar. Además, los civiles alemanes se asombraban de lo humanas que eran las tropas soviéticas. Tomemos por ejemplo la comida. En aquella época, ni siquiera el gobierno nazi podía suministrar alimentos a los civiles como ocurría en el caso del ejército soviético. La ciudad fue abastecida con estofado, pan, suministros de agua, etc. Pero eso no es todo. Resulta que las mujeres alemanas tomaron personalmente la iniciativa de conocer a los soldados del Ejército Rojo. Como ya saben, fueron las primeras en salir de su escondite cuando la situación en Berlín mejoraba y no suponía la menor amenaza. Además, se conocen casos en los que algunos soldados soviéticos y alemanes se enamoraron de verdad. Llegaron a tener hijos y tras el final de la guerra, las parejas siguieron manteniendo una cálida relación. Por cierto, lo mismo ocurrió durante la liberación de otros países europeos de la opresión fascista. Millones de violaciones. ¿De dónde procede esta cifra? Algunas fuentes siguen indicando una cifra de 1 e incluso 2 millones de alemanas violadas por soldados del Ejército Rojo. Estos datos se obtuvieron en Alemania y en la posguerra. ¿Pero por qué esos valores? Porque, naturalmente, siguen siendo de una magnitud asombrosa. De hecho, se trata de una absoluta mentira. Después de la guerra, algunos investigadores alemanes simplemente decidieron hacer sus propios cálculos. Para ello, se basaron en la información sobre la tasa de natalidad de los hijos de los soldados soviéticos. Luego, hicieron una previsión y obtuvieron la cifra de nada menos que 1 millón de alemanes violados por el Ejército Rojo. Por supuesto, el cálculo resultó ser incorrecto y exagerado. Sí, se produjeron violaciones, pero, como ya hemos mencionado antes, fueron casos aislados. Y en general, fueron las propias mujeres alemanas las que tomaron la iniciativa. Fueron las primeras en entrar en contacto con los soldados soviéticos cuando entraron en Berlín en la primavera de 1945. Esto ocurrió solo porque la población civil realmente necesitaba ayuda. Algunos necesitaban ayuda con las tareas domésticas, otros necesitaban alimentos y medicinas, etc. Impresiones generales. Han pasado casi 80 años desde la liberación de Berlín y la victoria en la Gran Guerra Patria. Pero los veteranos aún recuerdan los últimos días en vísperas de la toma de la capital alemana. Junto a ellos, las mujeres alemanas también rememoran cómo fue el encuentro de los soldados del Ejército Rojo con los civiles de la ciudad. Y lo que es más importante, los alemanes no se sintieron desilusionados por la imagen del soldado soviético que la ideología nazi había distorsionado. Los rusos en aquel momento resultaron ser amables, decentes y humanos. Todas las dudas y las peores expectativas se esfumaron en un santiamén cuando nuestros actuales veteranos ayudaron a la población civil. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la cálida relación entre representantes de dos naciones completamente diferentes. En la actualidad, las mujeres alemanas guardan bastantes recuerdos de aquellos días. No tienen nada que reclamar al pueblo soviético, que de hecho liberó todas las ciudades europeas de los invasores nazis y puso fin a la guerra con la Alemania nazi.